En las últimas semanas hemos estado compartiendo esta serie que se llama Parábolas del Reino. De igual manera hoy llega a su fin esta serie. Esperamos, todavía quedan muchas parábolas más. Esperamos el año que viene, el 2024, volver a componer una serie parecida a esta. En esta serie hemos aprendido tantas cosas, hemos sacado tantas enseñanzas acerca de las parábolas del Señor Jesús. ¿Cuántos estuvieron en esta serie, durante esta serie? En cada una de ellas hemos aprendido, ¿verdad? Y en toda, como en toda parábola, al igual que la que vamos a ver hoy, lo importante era identificarnos. ¿Quién eres tú dentro de la parábola? ¿O qué papel juegas tú? ¿Cómo te identificas dentro de la parábola? ¿Recuerdan la primera parábola? La parábola de las 4 tierras. ¿Qué tierra eres tú? ¿Eres buena tierra? ¿Estás permitiendo que la semilla dé fruto, o por el contrario el enemigo la roba, o se seca, o simplemente no da fruto? En la segunda parábola veíamos también acerca de los 2 cimientos. ¿Cuál de los 2 cimientos eres tú? ¿Eres trigo? ¿Eres cizaña? Y así veíamos también la parábola de los 2 hermanos. ¿Cuál de los 2 hermanos eres? Veíamos la parábola de los talentos. ¿Qué tipo de mayordomo eres? El que multiplica los talentos, el mayordomo negligente que no hizo nada con los talentos. La semana pasada, la semana que ya que terminó, pues vimos una vez más una parábola acerca de el reino de los cielos, y en cada una de estas parábolas nosotros estábamos describiendo aspectos del reino. ¿Recuerdan cómo decía la mayoría de las parábolas? Decía, el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos se parece a. O sea, estábamos viendo, estudiando como quien estudia la geografía de un país, como el que estudia la historia. ¿Ha visto esos turistas que van a viajar y ellos primero ven cómo es el país, cómo está la moneda, qué tipo de economía tiene, cuáles son los lugares? De igual manera, pues nosotros hemos estado aprendiendo acerca del reino. ¿Cómo será el reino? ¿A qué es semejante? ¿A qué se parece? El Señor utilizó parábolas de la vida cotidiana, enseñanzas que nosotros entendíamos para ejemplificar aspectos de su reino. No es una literalidad, pero a través de las parábolas entendíamos principios del reino. Pero lo importante aquí es si entrarás tú o no en el reino. Esa es una pregunta en la que yo quiero que reflexionemos. Sería muy triste conocer todos los aspectos del reino, pero después saber que no vamos a entrar en el reino. Es como el que le vende la historia de este país es hermoso, vamos a visitarlo, las mejores playas, los mejores paisajes, la mejor comida, la mejor gente. No vas, no te quedas. Salvando la distancia, ¿verdad? Porque es inmensamente más triste saber que no vamos a entrar al reino a compararlo con un simple viaje de placer o de turismo. La pregunta importante en la que quiero que reflexionemos es si entrarás tú o no al reino. Yo quiero leer un pasaje cerca de la parábola de hoy. Para ello vamos a buscar Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Vamos a orar. Te invito a que pongas allí tu mano derecha en tu corazón, que le pidas a Dios con tus propias palabras que hoy hable tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo hable hoy a mi vida a través de la predicación, a través del estudio de este pasaje, y que tú me convenzas, Señor, que yo necesito entrar al reino. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que, aunque leí dos pasajes que se encuentran uno consecuente del otro, pues pareciera que hablara de parábolas distintas, pero está tratando un mismo tema. Recuerden que esa división que se le hizo a la Biblia de capítulos, de versículos, incluso los subtítulos que usted ve en la mayoría de los pasajes, estos no están inspirados, pues la Biblia original no tenía esos numeritos, no tenía esos pasajes. Por lo tanto, el Señor Jesús está hablando del mismo aspecto del reino, en tanto el pasaje que dice: nunca os conocí, como aquel que se titula los dos cimientos. Y cuando dice nunca los conocí, pues hemos estudiado bastante acerca de este pasaje, porque la mayoría de las veces, o la mayoría de las parábolas terminan hablando de un aspecto del reino en el cual nosotros necesitamos saber, conocer, entender y vivir para consecuentemente entrar en el reino. Interesante que al final, en el versículo 23, Jesús les dice: entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Importante, lo más importante, no solamente es conocer a Dios, no solamente conocer a Jesús, es que Él me conozca a mí. Es que Él me conozca a mí. Es como que si usted fuera, ¿verdad?, el cumpleaños de una persona muy importante, no sé, alguien famoso, un influencer, lo que usted quiera. Y usted llega a la puerta y ahí está la seguridad y usted dice: pero es que yo lo conozco, él es mi amigo, déjenme entrar. Y los vigilantes le dicen: no, mira, que usted no está en la pauta, usted no puede entrar, pero es que yo lo conozco. Y por el hecho que tú digas que no lo conoces, o mejor dicho, el hecho que tú digas que lo conoces, no va a hacer que ellos te dejen entrar. Pero si esa persona por casualidad se asoma por una ventana y le dice a los vigilantes: mira, yo sí lo conozco. Qué diferente es que él diga que sí te conoce a que tú digas que tú le conoces. Es muy diferente. Así que lo importante no es decir que conoces a Dios. Lo importante acá es si realmente Él te conoce. Recuerden que son unas duras palabras. Aquí está pronunciando Jesús acá. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Duras palabras está pronunciando porque son palabras de condenación eterna. Aquel que se haga acreedor de estas palabras pues no tiene ningún tipo de esperanza, porque en aquel momento lo que vendrá será lloro y crujir de dientes. Y el Señor está hablando acerca de dos cimientos en el pasaje siguiente, pero está relacionado con el que hace la voluntad de mi Padre. Recuerden cómo comienza el versículo 21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de su Padre. Luego habla de dos cimientos. Pues hay dos casas, dos edificios que fueron edificados. Uno fue edificado sobre la roca, el otro fue edificado sobre arena. Pero en un momento vino la lluvia, vino el río, vinieron los vientos y golpearon esa casa. Pero la que estaba sobre la roca no sufrió daño alguno, ella permaneció, mientras que la que estaba cimentada en arena
esta fue grande su ruina. ¿Cuál es el cimiento? Sabemos que hemos explicado que el cimiento es la roca de la que habla acá, y es Jesús. Nuestra vida debe estar cimentada en Él. Pero contextualizando la enseñanza, el verdadero cimiento que dice acá es escuchar la palabra y ponerla por obra. Dice el versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre sensato. Mientras que cualquiera que las oye y no las hace, lo compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la tierra. Acá podemos identificar la parábola. ¿Quién eres tú? ¿El que escuchas la palabra y la haces? ¿O eres el que vienes, escucha la palabra y no la haces? No la pones por obra. Te permites escuchar la palabra. Porque todos los que vienen escuchan la palabra. Menos que se haya acostado usted tarde el sábado viendo una serie en Netflix, venga con sueño y no escuche, no sé qué predicó el pastor hoy. Pero todos vienen y escuchan la palabra. Y de hecho, todos escuchaban las enseñanzas de Jesús, sus discípulos y los fariseos también. Pero había una diferencia. Que algunos la escuchaban y la ponían por obra, mientras que otros no lo hacían. Este es el cimiento, poner por obra la palabra. Y esta parábola nos enseña implícitamente, vamos a aprender tres cosas. Porque la parábola habla de cimientos, pero nos advierte, al igual que otras parábolas, hay parábolas que nos advierten acerca de los falsos maestros, hay parábolas que nos advierten acerca de las falsas doctrinas. Esta parábola nos advierte acerca del peligro de la falsa esperanza, de la falsa convicción. Que muchos pueden estar convencidos, y allí dice, muchos aquel día. ¿Alguna vez usted se ha preguntado en aquel día qué porcentaje de los que estamos acá sentados entraremos en el reino? ¿Entrará el 90%? ¿Entrará el 80%? ¿El 50%? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? Pero una pregunta más inteligente sería, ¿entraré yo en el reino de los cielos? ¿Entraré yo, escucho la palabra, la pongo por obra, verdaderamente he creído? No todo el que me llame Señor, Señor. Y esta parábola, como les dije, vamos a estudiar tres falsos fundamentos en los que puede tener. Sabemos cuál es el verdadero fundamento. Es Cristo, es escuchar su palabra y ponerla por obra. Esto es incuestionable. Vamos a ver tres falsos fundamentos en los que puede estar tu fe. Tres falsas esperanzas que tú puedes tener de que aquel día puedas entrar en el reino. Tal vez suene muy dura esta prédica, pero yo prefiero decírtela a ti hoy, a que tú te encuentres aquel día con esa triste realidad. Yo prefiero que tú te inquietes hoy y escuches la palabra y la pongas por obra hoy, a que aquel día te lleves una amarga sorpresa. La primera de las advertencias que hace, fíjense que el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tiene que ver, fíjense que Él está diciendo Señor, está reconociendo que Él es el Señor. Y en muchos lugares de la Biblia dice que el que cree en Él no será avergonzado, que el que crea no será condenado. Pero por cuestiones de traducción, no siempre creer significa solamente creer así como que creo que mañana va a ser un buen tiempo. No. El creer del que se habla es una convicción plena, es establecer toda mi confianza. Porque acá está advirtiendo de que le dice Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor. La primera de los falsos fundamentos puede ser poner tu esperanza en la doctrina que tienes. Y sí, somos una iglesia, al igual que todas las iglesias, que afirmamos que la doctrina que predicamos es sana y que predicamos que la doctrina es importante. Y sí, es sana y es importante la doctrina. Pero poner mi esperanza en la doctrina no es lo que me va a dar salvación. Hermano, puedo tener la más sana de las sanas de las doctrinas. La puedo tener perfecta y la más bibliocéntrica y la más cristocéntrica. Pero si yo no vivo
si yo no la pongo por obra, si vivo en el pecado, si me da igual, no importa que tú hagas los estudios bíblicos, no importa cuántos títulos logres alcanzar. Un falso fundamento es la doctrina, porque muchos piensan que con eso es suficiente. Hay muchos que me dicen, ay pastor, yo he visitado muchas iglesias, pero me quedé en conexión porque me parece tan sana su doctrina. Y algunos también en ocasiones nos jactamos. Hoy día hay iglesias predicando tantas locuras acerca de, ustedes saben, los excesos con el dinero, con las profecías y todos esos asuntos desordenados. Y a veces nosotros nos jactamos, no, pero en conexión tenemos una doctrina tan linda, tan buena, tan perfecta. Pero te digo algo, si tú pones la esperanza solamente en la doctrina, pues estás igual de errado como aquel que maneja la más falsa de las doctrinas. Estás tanto o más errado porque estás poniendo tu esperanza en algo que no es el fundamento. El fundamento, la roca es Cristo, y en Él debe estar tu esperanza. Y si tu doctrina te lleva a confiar en la doctrina, es una doctrina errada. La verdadera doctrina te lleva a confiar en Jesús y únicamente en Jesús, en que Él es esa roca. Pero si tú crees que porque crees en la sana doctrina, porque no estás en una iglesia que abre locura, ya con eso tendrás entrada al reino, te llevarás una triste y mala noticia aquel día. Hay tantas personas llenas de conocimiento, de intelectualismo espiritual. Yo hubo hace mucho tiempo un movimiento juvenil acerca del estudio de la palabra y el conocimiento de las doctrinas de la gracia. Hermanos, pero yo los conocía y vivían una vida tan impía como el pecador más grande. Y yo decía, ¿qué les sirve conocer tanta doctrina? ¿Qué les sirve conocer? ¿De qué les sirve conocer la escatología, conocer la soteriología, conocer neumatología? ¿De qué les sirve si viven tan desordenados? La doctrina no salva a nadie. La doctrina en sí misma no tiene el poder de salvar a nadie. ¿Es importante la doctrina? Sí, claro, por supuesto que es importante. Pero no puedes poner tu confianza en la doctrina. Tú necesitas vivir la palabra, vivir lo que enseñas, lo que predicas. Se descubren tantas personas viviendo una doble vida, pastores, maestros, viviendo una doble vida, enseñando piedad, como advierte Juan. Muchos predican acerca de la piedad, pero no la viven. Tantas personas engañadas creyendo que su doctrina les salvará. El día se llevará una lamentable sorpresa. No todo el que me dice Señor, Señor, fíjate que le está diciendo Señor, y acá la palabra Señor significa curios en griego, y fue la traducción cuando se tradujo el Antiguo Testamento. Todas esas palabras, por ejemplo Jehová o Adonai, fueron traducidas como Señor, como curios. Está reconociendo que Él es el Señor, que es el amo. Está diciendo Señor, Señor, y a esos mismos les está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor. Así que no todo el que tenga la doctrina concreta, la doctrina correcta, es el que entrará. Porque, repito, la doctrina no salva a nadie. La doctrina no es un arca de Noé. Todo el que esté en la buena doctrina, ese va a ser salvo. No, eso no es lo que dice la palabra. Puedes tener la más correcta de las doctrinas, pero si la tienes solamente acá, no te sirve absolutamente de nada. Vas camino del mismísimo infierno. Déjame decírtelo con esas palabras. Así que necesitas entender cuál es el cimiento correcto. Ese falso cimiento ha vendado los ojos de muchas personas. Parece mentira. Con tanto conocimiento, tanta filosofía, tanta teología, tanta doctrina, y están ciegos pensando que eso es lo que les salvará. El segundo cimiento falso, el segundo fundamento que nos advierte que podemos extraer y aprender de esta parábola es igualmente cuando dice Señor, Señor. Fíjense que tanto el versículo 21 como el 22 dice
Señor, Señor. Dice el 21, no todo el que me dice Señor, Señor. Y el 22, muchos, no pocos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. En algunas partes de la Biblia se menciona o se llama a alguien 2 veces por su nombre. Recuerda cuando Dios llamó a Abraham, ¿cómo le dijo? Abraham, Abraham. Cuando llamó a Ana, cuando el Señor Jesús estaba con Marta y María, ¿cómo le dijo a Marta? Marta, Marta. Igualmente a otros hombres, cuando Dios llama a Moisés, ¿cómo le dice? Moisés, Moisés. El Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, ¿recuerda las palabras? Elí, Elí, lama sabactani. No estoy hablando en lengua, es lo que dice aquí la traducción, que le dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y el nombrar 2 veces, era en la cultura un simbolismo de cercanía, de intimidad y de confianza. El llamarte 2 veces por tu nombre significaba eso, el que había una confianza, había una cercanía, y no era cualquier persona, había un grado estrecho de intimidad entre ambas personas para poder llamarlo de esa manera. Entonces acá están confiando un falso fundamento todos aquellos que crean que porque ellos se sienten muy cercanos al Señor, entonces entrarán al reino de los cielos. Todo aquel que ponga su esperanza en su emocionalismo, en sus emociones, en sus sentimientos, esto les hará entrar en el reino de los cielos. Señor, pero es que yo te amaba tanto. Señor, Señor, yo era el que más oraba, yo tenía esas experiencias tan extraordinarias del Espíritu. Tú me tomabas y hacías tantas cosas y yo te sentía tan cerca, mira en la alabanza, yo te abrazaba, tocaba tu rostro, tocaba tu barba, yo te sentía. No importa lo cercano que tú te creas, si fundamenta tu esperanza en que eres cercano, que amas a Dios, si fundamentas tu esperanza solamente en eso, pues aquel día te llevarás también una horrenda sorpresa. Nunca los conocí. No todo el que me dice Señor, Señor, Él está haciendo énfasis, no todo el que se me acerca así emocionado. Y las emociones no están mal, las emociones están bien. Para algo Dios las creó y nos las dio, pero al igual que la doctrina, si fundamentas en eso, solamente en eso, tu esperanza, no, yo estoy seguro que sí, porque yo me siento que sí. Pero si no eres de los que escuchan la palabra y las ponen por obra, si no eres de los que verdaderamente han creído y han confiado en Él, entonces no entrarás al reino de los cielos, no tienes parte, no tienes lugar, no tienes forma. Tus experiencias con el Espíritu, con la alabanza, con el Señor, eso no es suficiente. Te quedarás corto, no te alcanza. Recuerden, el camino para entrar al reino, y eso también habla Mateo capítulo 7, el camino para entrar al reino, ¿cómo es? Estrecho, pequeño, corto, angosto, incómodo, difícil de transitar. ¿Y cómo es el camino que lleva a la perdición? Ancho, espacioso. Así que si tú piensas que por venir un domingo y alabar al Señor con ese amor, pero vives el resto de tu vida apartado, divorciado de Él, pero vuelves y vives de domingo en domingo, de adoración en adoración, de alabanza en alabanza, estás cimentando tu confianza y tu esperanza en la arena. Y cuando vengan los ríos será grande tu ruina, cuando venga el viento, cuando venga la lluvia será grande tu ruina. Te encontrarás que has estado poniendo tu confianza en un fundamento falso, que de eso no se trata. Y es emocionante, es bueno involucrar tus emociones en la adoración al Señor, claro que sí, pero fundamentar en eso tu seguridad de salvación no vale la pena, no tiene sentido. El Señor nos dio las emociones, el mismo Señor Jesús, una persona muy apasionada,
muy efusiva. ¿Recuerdan ustedes el pasaje cuando le tumbó todos los tarantines a los cambistas del templo? Él dijo, el celo por tu casa me consume. Son unas palabras muy, muy fuertes emocionalmente. Las emociones no están mal, pero basar mi relación con Dios solamente en emociones, solamente por lo chévere que me siento, es un gran error. No puedo fundamentar mi relación con Dios y no puedo fundamentar mi esperanza en lo chévere, en lo rico, en lo divino que se siente estar con Dios. Pues eso no es un fin en sí mismo. Eso debería ser producto de la seguridad que tengo en Él, pero no es un fin en sí mismo. Y necesitamos aprenderlo, necesitamos vivirlo. Pues se trata de escuchar su palabra y ponerla por obra. Qué chévere se sentía, ¿verdad? Recuerdo la parábola de los talentos. Qué chévere se sentía aquel que recibía la palabra con gozo. La recibía emocionalmente, pero ¿qué pasaba cuando venían los problemas? ¿Qué pasaba cuando salía el sol? Secaba rápidamente. ¿Por qué? ¿Qué le faltaba? ¿Qué no tenía? Raíz. No tenía raíz, estaba fundamentado solamente en sus emociones. Qué chévere esa palabra, el cielo, el abrazo, el tiempo de adoración divino, el ayuno que hicimos, la vigilia estuvo poderosa y espectacular. Vives de emociones en emociones, no de la palabra, no estás viviendo verdaderamente la palabra. Así que tan peligroso como caminar en el extremo de confiar o poner tu confianza en la doctrina, es igual de peligroso caminar y poner tu confianza en tus emociones. No todo el que me dice Señor, Señor, yo me imagino las palabras, son unas palabras como para manipular al Señor, como que si el Señor pudiera ser manipulado. Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo. Primero dice no todos, pero después dice muchos en aquel día me dirán Señor, Señor. Puedes en este momento hacer un ejercicio de sinceridad y preguntarte a ti mismo, si aquel día le dijera Señor, Señor, ¿qué respuesta te daría el Señor? De nada vale que nos congreguemos como iglesia, que hagamos las mejores actividades, los más bonitos sentidos, si al final de cuentas ninguno de nosotros entra al reino. Nos engañamos y perdimos el tiempo. Esta parábola es una advertencia para aquellos que tienen una esperanza incorrecta. Como todas las parábolas nos advierten también de algo, en esta se nos advierte de que debemos tener fundamentada nuestra esperanza en el cimiento correcto, en la roca que es Cristo, y en escuchar y hacer su palabra. Esta parábola nos debe llamar a la reflexión. ¿Qué es reflexionar? ¿Qué es meditar en la palabra? Yo sé que muchos de ustedes lo practican cuando reciben una palabra, y esa palabra constantemente a lo largo del día, a lo largo de la semana. A veces pasan meses y todavía tú estás meditando y sacando conclusiones acerca de algo que aprendiste en la palabra. Y tú dices, no, esta parte de mi vida, esto no puede seguir así, yo tengo que arreglar esto está mal, porque la palabra me dice que está mal y yo tengo que arreglarlo, y comienzas a hacer las cosas. Ese es el que escucha y hace. Pero ¿cómo hace el que escucha y no hace la palabra? Se puede decir amén, gloria a Dios y aleluya, y salir gozoso porque recibió la palabra. Y a la media hora, ¿de qué fue lo que predicaron? ¿Cuál era la parábola de la semana pasada? Yo no me acuerdo. ¿Y la pasada? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién fue el que? Yo me acuerdo quién fue el que predicó, pero sinceramente de quién enseñó no me acuerdo. Porque no la vives, porque dejas que los espinos, recuerdo la parábola de los talentos, ¿qué significaban los espinos? Eran las angustias de esta vida, las aflicciones, el amor a las riquezas, el deseo de ir y hacer plata hacen que se me olvide la palabra. Así que esta advertencia es para aquellos
escuchan la palabra. Aquí no se dice que unos escucharon y otros no. No. Acá está diciendo que los dos escucharon la palabra. Los dos la recibieron. ¿Cuál fue la diferencia? Que al irse, uno la puso por obra, el otro no. ¿Qué están haciendo? Mire, yo tengo mucho temor cuando predico la palabra. Que yo tengo, antes que todos ustedes, salir corriendo y hacer. Yo tengo que hacer la tarea antes. Cuando predica a otra persona, pues yo tengo también igualmente tarea que hacer. Cada vez que estudio la palabra, tengo tarea que hacer. Pero no me digan que ustedes de aquellos malos estudiantes que se le acumuló la tarea y dijo, tengo tanta tarea que para qué me voy a poner a hacer. Aquellos son los que aquel día le dirán al Señor, 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 y el Señor les responderá, nunca les conocí. El tercer cimiento, el tercer lugar en el que puedes poner tu esperanza, no es el lugar correcto, es en tu currículum. Fíjense el versículo 22 como dice, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Miren todo lo que hicieron estas personas. Profetizaron. No dice que es una falsa profecía, dice que profetizaron. Dice también que echaron fuera demonios. Y dice también que hicieron, no pocos, hicieron muchos milagros. Esa persona está ahí desencantado. Yo me imagino con la cara de ponchado diciendo, pero es que yo hice muchos milagros. Señor, revisa bien ahí porque tienes que estar equivocado. Yo profetizaba. Yo echaba fuera los demonios, bueno, esos temblaban. ¿Cómo no voy a estar anotado? ¿Cómo me vas a decir eso ahora? Mira mi currículum, yo era pastor. Señor, yo prediqué los domingos, yo tenía un grupo de crecimiento, yo era el líder del grupo de crecimiento. ¿Qué pasa, Señor? ¿Cómo que no estoy en la nómina? Revisa bien, a veces está mal escrito mi nombre. Nunca les conocí. Todo aquel que ponga su esperanza en su currículum, en lo que hacía, en sus capacidades, en su conocimiento de la Biblia. Señor, nadie en la iglesia se sabía más versículos que yo. Pero ¿cuántos de esos aplicaron? ¿Cuántos de esos aplicaron? Señor, yo creí en ti, tenía una fe sobrenatural. ¿Tú crees en Dios? Dice Santiago. Si tú crees que Dios es uno, bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. Y ellos no son salvos. Así que el tener todo ese conocimiento de Dios tampoco te va a dar salvación. El currículum, Señor, yo hice instituto bíblico, hice los diplomados, era el mejor esposo, era el mejor padre, era el mejor trabajador. Currículum nuevo, no importa cuántas páginas le salen. Nunca los conocí, puso su esperanza en aquello que no tenía sentido. Nunca les conocí. Miren, hay ocasiones, experiencias también que el Señor por su gracia hace las cosas, por operar una sanidad, por operar una liberación, pero es parte de su gracia. En eso no llevamos crédito alguno nosotros. Recuerda ese pasaje donde Jesús envió a sus 70 discípulos, ¿verdad? Y cómo llegaron ellos después de ser enviados. Llegaron gozosos y decían, Señor, los demonios se nos sujetaban, así como a ti le decíamos, fuera, y los demonios se iban. Y ellos llegaron gozosos. ¿Y quién les dijo Jesús? Gocen por eso, gócense de que su nombre está escrito en el libro de la Biblia, pero no por eso. Su verdadero gozo debería estar porque son salvos y van a entrar al reino. Fíjense, no ponga tu esperanza en aquello que sí. No es el conocimiento, no importa el currículum que tengas. ¿Quién de aquí se compararía? Fíjense lo que dice Santiago. Los demonios creen y aún así tiemblan, y ellos no son salvos. El mismo Señor Jesús tuvo una experiencia con un endemoniado y el demonio no lo reconoció. Le dijo, Jesús, Hijo de Dios, ¿qué tienes contra mí? Te ruego que no me atormentes. Él
El demonio sabía quién era Jesús, sabía que era el Hijo de Dios, prácticamente lo confesó. Y ese demonio era salvo, no. Estaba condenado, tenía más conocimiento que cualquiera. Yo recuerdo un caso, era una chica, estábamos ministrando liberación, y una chica le estaba ministrando liberación. Un caso terrible, muy fuerte, que el demonio tomaba a esta chica y empezaba a reírse de la que le estaba ministrando. Y cuando yo me acerco a escuchar, se estaba riendo porque la chica no se sabía la Biblia, porque estaba recitando mal un pasaje y se reía y me decía que no se sabía la Biblia. El demonio se sabía más la Biblia que la chica. ¿Cuál de nosotros se atreve a ver quién tiene mejor conocimiento de Dios o de la Biblia que un demonio? Y se la sabe completita también. Así que no es ese conocimiento el que te va a dar salvación. No es ese conocimiento. ¿Prepararse es importante? Sí. ¿Estudiar es importante? Sí, perfecto, por supuesto, importantísimo. Pero poner tu esperanza en eso, pues no vale la pena, no tiene sentido. Te encontrarás también con una amarga realidad. Dice el versículo 27: descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y dieron con gran ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Les dije que había dos casas, ¿verdad? Una cimentada en la roca y una cimentada en la arena. Tal vez las dos casas se veían espectaculares, tal vez las dos casas se veían lindísimas, pero fueron hechas por arquitectos. Y estoy seguro que los que vivían allí se sentían seguros en su casa. Ambos, tanto el que vivía en la casa cimentada en la roca como el que vivía en la casa que estaba cimentada en la arena, ellos estaban seguros de que allí no les pasaría nada. ¿Recuerdan las tragedias del año pasado con las lluvias? ¿Cuántas casas? Hermano, no estoy hablando de rancho, eran casas, mansiones que habían allí en el Castaño y quedaron reducidas a nada. Y veo como árboles salían del piso y los arrancaba la lluvia, para que ustedes vean lo capaz de la naturaleza. Pero yo estoy seguro que desde antes que eso ocurriera, esas personas dijeron: ¿cómo me va a pasar a mí algo malo en esta casa? Tiene 5 metros de fundación. Mira, yo le metí dinero, materiales de la mejor calidad, los mejores albañiles, los mejores. Resulta que por allí pasaba un río, mi querido hermano. No tenía el fundamento correcto. Igualmente acá en este caso, ambas personas se sienten seguros. Lo peor es que el que tenía la casa cimentada en la arena se sentía seguro, así como tú te puedes sentir seguro por todos aquellos cimientos incorrectos que hemos enumerado. Tú puedes estar convencido que este mensaje es para otro. Es posible que me estés escuchando y que me estés viendo allí en el lugar en el que estás, y estás convencido que tú estás en el cimiento correcto, de que tu casa está en el cimiento correcto. Pero yo quiero que hoy, sinceramente, tú analices en dónde está edificada tu casa, qué haces con las palabras que recibes. Mano, no es un mensaje legalista, no quiero que caigas en condenación porque yo no hago la palabra y no la cumplo y que des golpes de pecho. Te llamo a la reflexión, y si el Espíritu Santo te confronta en el lugar en el que estás, pues comienza desde hoy toda la palabra que conoces. Hermano, yo me atrevo a decir que acá hay personas que conocen más versículos que yo, que han memorizado más la Biblia que yo, y tal vez han leído más veces la Biblia que yo. Aunque yo soy un gran lector, pues reconozco que acá pueden haber personas. Y de eso puedo estar seguro. A veces hablo con personas y las escucho cómo enseñan, cómo predican, y personas que tienen un gran conocimiento. Mientras más conocimiento tengas, pues más responsabilidad tienes. Necesitas ponerla por obra. Necesitas ponerla por obra. Necesitas empezar a analizar. Hay áreas de tu vida que están fuera de orden. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito hacer?
No basta con el conocimiento, no basta con la doctrina, no basta con las emociones, no basta con el currículum. En aquel día no podrás ir, como van muchos a un ministerio tal vez, o a echar gasolina con un salvoconducto. Mira, tengo un permiso, yo puedo pasar. En aquel lugar no hay corrupción posible. En aquel lugar todos necesitan pasar, todos quieren pasar, no hay ninguno que quiera irse. Eso es acá en la tierra, que muchos caminan hacia el infierno y no lo saben. Hay muchos que caminan directo a la perdición, porque el camino hacia la perdición es muy bonito, pero el final no es para nada hermoso. Y el enemigo lo sabe, él sabe que no puede hacernos atractivo el infierno, por eso el camino sí lo puede hacer bien bonito, bien hermoso. Hermanos, este mensaje es para que cada uno de nosotros analice su vida. Y esto no deberíamos hacerlo solamente con esta predicación, con cada palabra que leemos, escuchamos. Cada vez que nos acercamos, cada vez que tengas un acercamiento, así sea un pequeño versículo, pero aplícalo a tu vida. Que sea un espejo, que te veas tú en él, que sea iluminándote y que muestre qué tienes que hacer ahora con eso que sabes, que no sea un conocimiento, ahora que sea un versículo. Ahora puedo contender con el testigo de Jehová ese que me encontré la otra vez. No, para eso no es la palabra, es para que la vivas realmente, es para que tú tengas no solamente un conocimiento de él, para que él también, a través de esos tiempos de intimidad, te conozca a ti, para que Dios también te conozca a ti. Pongámonos en pie. Yo sé que estamos reunidos acá, algunos han venido, porque ya es costumbre venir a la iglesia y se sienten en un domingo solo en su casa. Hay otras personas que vienen a este lugar porque se sienten bien, hay otros que vienen esporádicamente, hay unos que nos visitan por primera vez, pero independientemente del motivo por el cual estés aquí, pues ten la certeza que ha sido Dios que te ha traído para escuchar esta palabra. Dios te trajo a este lugar para que tú escucharas este mensaje hoy, independientemente del estatus que tengas, si eres pastor, líder o vienes por primera vez. No, esta palabra es para ti. Yo quiero que tú salgas convencido de este lugar, de que Dios hoy habló a tu vida. Que Dios te ama y que quiere llamarte ese día y decirte: bienvenido, bendito es mi Padre, entra al reino, entra al reposo, entra aquello que he preparado para ti. Pero si tú quieres escuchar esas palabras, es un largo y estrecho camino que transitar. Un camino que, aunque difícil, Él ha prometido que lo caminará con nosotros en la mano. Y en el camino se vale tropezar, porque todos aquí hemos tropezado. La mayoría del tiempo estamos más tiempo en el suelo que del pie. Pero Él igualmente ha prometido que estará a nuestro lado para que cuando tropezamos, Él nos dará la mano y nos levantará, nos limpiará y nos ayudará a continuar. Como pastor de esta iglesia, yo le digo con sinceridad y no es cliché, yo me gozo cada vez que nos reunimos todos juntos, cada vez que nos puedo ver. Pero mi gozo será pleno cuando aquel día nos reunamos en el reino. La semana que viene tenemos un retiro. Yo me gozaría mucho si nos vemos todos allá. Pero mi gozo sería pleno si en el reino nos vemos todos. Nos encontramos todos con el Señor. Allí mi gozo estaría completo. Y mi gozo sería perfecto. No depende de mí. Depende de cada uno de nosotros. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estás viviendo con aquello que has estado recibiendo? ¿Cómo has estado aplicando aquello que has estado aprendiendo? Si tú tienes el temor, si tú tienes el celo, escuchas. Pues
Pero si reconoces hoy que has sido negligente, que has sido descuidado, ninguna de estas parábolas es para condenar. Todas estas parábolas tienen el propósito para decirte que en Dios hay lo suficientemente gracia para cambiar tu naturaleza, para Él convertirte en una buena tierra y que la palabra dé fruto en ti, para que Él pueda hacerte, aunque seas cizaña, Él puede darte fruto, porque conectado a Él tú puedes ser rico. Él puede dar de su gracia. Acéptala hoy, recíbela y determínate caminar esa vida poniendo en práctica la palabra. No vivas como viven aquellos que no tienen esperanza. Vive con temor cada día de tu vida. Pero sobre todas las cosas, que tu confianza esté únicamente en aquel que dio su vida por nosotros, colgado en una cruz, muriendo al lado del par de delincuentes. Que tu esperanza solamente esté en ese acto y en esa persona. Padre, te adoramos en esta mañana, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu hoy obre en cada corazón de manera especial. Quita la dureza, Señor. Quita todo lo que haya producido el pecado en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a reconocer cuánto necesitamos de ti y de tu gracia. Yo necesito, Señor, de ti cada día de mi vida. Ayúdame, Dios, que he recibido mucho de ti, mucha palabra. Ayúdame a ponerla por obra. Ayúdame a no ser un oidor olvidadizo, a creer que porque conozco la palabra, pues tendré entrada al reino. Ayúdame a vivir de acuerdo a ella. Ayúdame, Señor, te lo pido. Que tu palabra sea difícil de entender, no lo es. En ocasiones es difícil de aceptar, pero tú has prometido que tú mismo nos ayudarás en nuestras debilidades. Ayúdame, Señor, porque somos débiles. Soy débil, Señor. Ayúdame a poner por obra tu palabra. Ayúdame a poner la confianza, Señor, en ti únicamente. Ayúdame a entender, Señor, que esta es tu palabra, es palabra que viene directamente de tu boca para mi vida, que causa ese efecto en mí. Señor, que mi confianza esté en ti, que mi confianza esté arraigada en ti, que tú eres la roca, que poner por obra tu palabra, eso es la roca, ese es el cimiento correcto. Lo pido en el nombre de Jesús y anhelo aquel día, Señor, cuando te tendré cara a cara. Cuando ya no existirá, Señor, necesidad de ninguna otra cosa para ver tu rostro. Anhelo aquel día, Señor, en el que estemos gozándonos en el reino. No existirá ni enfermedad, ni existirá muerte, no existirá ningún tipo de mal. Nos podremos sentarse a tus pies a aprender de ti, a conocerte más. Bendito seas, Padre. Bendito seas, Señor Jesús. Toda la gloria es para ti. Toda la gloria es para ti.